Y en esta ocasión vamos a conocer a Arantxa Sola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es trabajadora social y también fundadora de la Asociación para la Demencia de Alzheimer de Alfaro. Bueno, la creaste en 1997, hace 28 años. Y tras 28 años trabajando con muchas ganas, mucha ilusión y mucho esfuerzo, pues ahí sigues, Arantxa, en esa asociación. Así es. Que es quizá lo más llamativo, perdón. Sí, la verdad es que yo siempre digo que la demencia me atrapó. Este mundo tan enigmático que era hace 28 años me atrapó de una manera increíble. Yo iba a seguir formándome, simplemente quería crear un recurso para que estas personas tuviesen algo, tanto ellos como sus familias, y yo volar. Y el vuelo se me quedó pues donde estoy, pero feliz también porque estoy disfrutando de ver crecer la entidad. Has comentado que te atrapó, fíjate, una enfermedad al final tan dura también bueno, pues para el enfermo, ¿no? Y para las familias y los amigos. Sí. ¿Por qué te atrapó tanto? Porque mi anhelo era el que tuviesen algo, porque en aquel entonces se oía hablar de estimulación, pero como algo como muy extraño, algo que no era lo habitual, y el poderles dar un servicio donde tuviesen esa estimulación y las familias un lugar donde reunirse es lo que realmente me hizo seguir tirando de ese carro y me cautivó de tal manera el hecho de decir, vale, la enfermedad no tiene cura, pero tenemos que hacer algo para que estas personas puedan seguir siendo ellas el mayor tiempo posible, y cuando ellas no lo puedan ser, nosotros podremos tener esa responsabilidad de velar para que sigan siendo ellos. ¿Qué te llevó a crear esta asociación? Quizá en una situación personal, no lo sé, o motivación también profesional. La verdad que la motivación profesional estaba porque cuando yo estudié la carrera de trabajo social, pues era muy distinto el plan y yo iba todo, lo que digamos especialidad fue todo por la parte de geriatría. Dentro de geriatría yo me había formado mucho también en lo que eran demencias, en lo que era sobre todo el sector geriátrico, cómo se trabajaba, cómo era el tema de las demencias, y a mí es lo que me hizo sentir la necesidad de decir, vale, creo que puedo, si me uno a unas familias que deseen tener algo para ellos y para sus familiares, creo que podemos arrancar. Entonces, primero fue porque mi parte de formación iba por ahí, y segundo, el luchar por la dignidad de la persona, que a veces yo creo que no era como, es que no era como ahora, es que no tenía nada que ver, nada. Claro, en estos 28 años bueno, se ha investigado, se ha evolucionado, y la asociación entiendo que también ha crecido y ha ayudado mucho, sobre todo a miles de personas. Con eso te quedas, sobre todo. Sí, yo empecé haciendo estimulación de domicilio en domicilio, con una mochila. Y hoy en día ya es la tercera sede que hemos abierto, con unos espacios muchísimo más amplios, una manera de trabajar a modo preventivo mucho más completa, con unos medios que no tienen nada que ver como empezamos. Pero sigo utilizando mucho de ese primer material que la primera junta directiva estuvo haciendo conmigo, que era material hecho a mano. Sí que he conservado o conservamos ese espíritu de todos a una, de piña, y de intentar aprovechar todo lo que se pueda aprovechar, porque partimos de la base de que se puede estimular hasta con poquita cosa. Qué importante es ese punto de encuentro donde bueno, se ayuda al enfermo, ¿no? Pero también a las familias, porque es cierto que cuando llega ese diagnóstico a una casa, en primer lugar nos da miedo, ¿no? Nos da incluso rechazo, y hay veces que no queremos afrontarlo porque estamos muy perdidos, porque no sabemos dónde ir, y al final cuando encuentras esa empatía en alguien que te orienta y te ayuda, pues parece que lo ves desde otra perspectiva.
Seguro que muchas familias llegan así, ¿no? Y con el tiempo, bueno, pues quizá ven la enfermedad, sigue siendo una enfermedad tremendamente dura, pero quizá la ven con otras gafas. Sí, y ha habido una evolución. Antes, muchas veces llegaban a la asociación las familias, y hoy en día están llegando, nosotros tenemos incluso casos de personas jóvenes, y hoy en día están llegando incluso el propio usuario, quien firma su entrada, es plenamente consciente de la enfermedad que tiene, y hemos evolucionado en ese acompañamiento. Ya no es solamente el acompañar a la familia en el momento del diagnóstico, sino acompañar al propio usuario cuando ha recibido ese diagnóstico. Y estamos hablando de personas, nosotros actualmente el caso más joven son 56 años. Madre mía. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese trabajo? Porque también hay una evolución en ese trabajo. Quizá hay gente que piensa que no se puede mejorar, ¿no?, en una enfermedad, pero la realidad es que se puede quizá retrasar ese proceso. Ahí es donde nosotros, con nuestro servicio de promoción de autonomía, hacemos hincapié. Vamos a trabajar a partir de las capacidades que conserva, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar, a establecer un nivel de trabajo. Y ahí, cuando la persona es plenamente consciente, te facilita muchísimo el trabajo, porque vas compartiéndolo con ella el día a día. Mira, este va a ser tu plan, esto vamos a trabajar, cómo te sientes, te resulta muy difícil. La verdad que es un trabajo de tú a tú, que ahí es donde se ha visto muchísima diferencia en cuanto a, pues cuando te venían solamente la familia, mira, la persona no sabe lo que tiene, y oye, vamos a trabajar, pero ella era inconsciente total de por qué venía, ¿vale? ¿Sigue habiendo esos casos? Sí que lo sigue habiendo, pero en menor medida. Eso sí que es verdad. Entonces, el apoyo está no solamente en la estimulación, sino qué dificultades tengo en casa. Pues mira, ahora me estoy encontrando que me resulta complicado la lavadora, cosa que antes, vale, vamos a ver tu lavadora, vamos a hacer unas instrucciones, y fabricamos unas instrucciones de su propia lavadora junto con la persona. ¿Que maneja el ordenador? Vale, vamos a hacerlo en el ordenador, vas a hacerlo tú. Y las vas a colgar en casa para cuando tengas el problema, que tú sepas cómo estás haciendo, en qué programa pones la ropa blanca, pues como eso, tanto al usuario como a la familia. ¿Qué papel juegan en este caso los familiares en ese acompañamiento y en ese proceso? Porque también tienen que estar formados y conocer de primera mano esa enfermedad. Así es. Así es, la asociación sí que les brinda. Nosotros desde el nacimiento de la entidad creímos esencial trabajar en estimulación con el usuario, pero también en terapia de grupo con la familia. Y ahí es donde entra el trabajo con ellos. Sí, porque la gente, perdón, Arantxa, no sabemos convivir con esta enfermedad, y yo creo que con ningún tipo de enfermedad hasta que nos toca. Sí. Y es una realidad. Porque no nos formamos hasta que te llega a casa, ¿no? Eso es. O sea, sí que es cierto que nosotros a nivel de la familia trabajamos muchísimo con lo que es la terapia de grupo. También hay sesiones individuales, hay escucha, para que la familia ya te pueda plantear de forma más individualizada el problema día a día. Y hay personas con las que tienes que hacer un proceso muy de tú a tú. Ya no es la terapia en grupo solamente, sino un proceso más individualizado, pues por sus características, porque le está costando entender que esta persona joven pueda tener la enfermedad, o cómo hago con los problemas que ahora me está surgiendo. Entonces es esencial el poderle acompañar. Yo siempre digo que al final la labor es, sí, estimulación y demás, pero sobre todo es un acompañamiento, que tanto la familia como el usuario sienta que hay alguien que le da de la mano, y a quien le puede decir los miedos, las inquietudes, tengo esta ansiedad. ¿Cuáles son esos miedos que seguro que comparten muchos usuarios de la asociación? Pues la mayoría, la incertidumbre de, ¿y me voy a olvidar de mi esencia?
¿Me voy a olvidar de yo soy una persona muy alegre? ¿No voy a ser alegre? ¿Y cómo se responde a eso? Pues se responde pues muchísimo teniendo en cuenta cómo es la persona. Yo no le puedo decir un sí o un no. No le puedo decir porque yo no lo sé hasta qué punto va a perder cómo es ella, ¿vale? Pero sí que le puedo animar a decir, estás aquí para intentar retrasar en la medida de lo posible lo que esta enfermedad. Con lo cual intentaremos, con el trabajo que hacemos, que tú mantengas esa manera de ser. Y de hecho en la asociación lo vamos a propiciar. Eso sí le puedo responder. Lo que vas a buscar es darle esa tranquilidad. Bueno, pues una figura imprescindible, sin duda la tuya, Arantxa. Y vamos a seguir bueno, pues hablando de esas jornadas que me comentabas, 25 años celebrando y 25 años también bueno, pues orientando, ¿no?, a esas familias que no hace falta tener esa enfermedad en casa para acudir, que creo que es importante y importante sobre todo dar visibilidad, ¿no?, en este sentido. Eso es, nosotros sí que pensamos que es esencial el hecho de ya no solamente formar a las familias, sino una labor a nivel social, que todo el que quiera acercarse a las demencias, porque en realidad la asociación lo que atiende son todas las demencias y enfermedades neurodegenerativas, que todas estas que se puedan entender y en muchos casos dar voz a quien la va perdiendo, ¿no? Entonces, para nosotros esas 25 jornadas sí ven un poquito de esto. Y este año ahí va a ser esencial el darle esa voz. El segundo día, en concreto... ¿Cuándo arrancan? Que no hemos dicho. ¿De qué? Pues del 15 al 18. Del 15 al 18 de septiembre arrancan las jornadas. Y arrancamos pues con una actualización en la enfermedad de Alzheimer y la unidad de deterioro cognitivo y demencias del Hospital San Pedro. Y para ello vamos a tener pues a quién mejor, ¿no?, que la jefa del servicio de neurología, doña Eugenia Marzo. Vamos a tener a doña Belinda Matute, la coordinadora de la unidad, y doña Sara López, que es neuróloga del servicio de neurología del Hospital San Pedro. El segundo día para mí también va a ser muy emotivo, porque hay una mesa de diálogo a cargo de diferentes profesionales, pero sobre todo vamos a darle voz y van a estar muy presentes lo que son los usuarios, a través de una palabra, o sea, de una frase que a mí me pareció esencial. ¿Cómo vivo? Como tú me ves. ¿Nos hemos puesto de verdad alguna vez en sus zapatos y hemos pensado en, oye, ¿qué están pensando ellos? ¿Qué están pensando ellos? ¿Cómo perciben lo que yo les transmito? El miércoles vamos a tratar la demencia avanzada, humanización en decisiones al final de la vida, y será a cargo de don Claudio Calvo Espinoso, y él es médico en la unidad de cuidados paliativos de Fundación Roja Salud y director académico del máster universitario de cuidados paliativos de la Universidad Internacional de La Rioja. Y para concluir, también es como muy especial la importancia y la necesidad de ser escuchados. A veces no nos paramos a escuchar ni a pensar que ellos y las familias también necesitan ser escuchadas. Y será a cargo de don Valentín Rodil Gavada. Él es responsable de la unidad móvil de escucha del Centro de Humanización de la Salud San Camilo de Madrid. Y además contaremos al día siguiente en la localidad, vamos a tener una ubicación en el centro del pueblo, donde esa unidad móvil va a escuchar a todo el que quiera y necesite ser escuchado. Da igual que sea de la entidad como no de la entidad. Bueno, pues días importantes, jornadas importantísimas para dar visibilidad a esa enfermedad tan dura y tan cruel que es. Y que es una faena que nos toque, Arantxa, pero bueno, menos mal que existen personas como tú, te lo digo de verdad, que ayudan y orientan a los que tanto lo necesitan. Así que te lo agradecemos. Gracias a vosotros, con nosotros. Al colegio por este espacio que nos brinda
y vosotros por la amabilidad de recibirnos en esta casa. Un placer, Arantxa, que vaya bien. Gracias. Gracias. Vamos a hacer nosotros una breve pausa y estamos de vuelta, no se vayan.